Buenos días, niños. Nicole, Alejandro, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, profe. Bueno, estoy revisando sus trabajos. Yo creo que ya más tardar hoy les llega nota. Si no les llega nota es porque no me llegó su trabajo o porque no me lo han enviado. Vamos a esperar 4 minuticos más e inicio la clase. ¿Ven mi pantalla? Hola, profe, buenos días. Sí, señora. Camila, sí, buenos días. Señora. Bueno, les voy a mostrar un pequeño, bueno, pequeño no, un corto video sobre manipulación genética. Recordemos que nuestra guía, este periodo se trataba pues lo que era alteraciones genéticas y lo que también es manipulación genética. En octavo, conmigo vieron algunos temas sobre la manipulación genética, pero pues la idea es irlos complementando cada día más. ¿Qué es la manipulación genética? Con lo que conoces, ¿cómo podrías describirla? ¿Escuchan? ¿Sí escuchan el video? ¿Qué te imaginas que es la manipulación genética? Con lo que conoces, ¿cómo podrías describirla? Los primeros intentos de clonar un ser vivo datan de los años 30 del siglo XX, cuando el científico alemán Hannes Piemann extrajo el núcleo del embrión de una rana y lo trasplantó a un hombre, sin obtener resultados. Pero aún así, posteriormente se hicieron varios experimentos y se lograron clonar algunas bacterias y animales. Sin embargo, en 1996 el investigador británico Ian Wilmut y su equipo lograron la clonación del primer mamífero mayor, una oveja, la oveja Dolly. Se requirieron 400 intentos de fusión de células, de las cuales solo uno llegó a desarrollarse. Wilmot sorprendió al mundo con este logro y demostró que los procesos considerados imposibles hasta hace algunos años hoy son realidad gracias a la ingeniería genética. La ingeniería genética es la tecnología dedicada a la manipulación y transferencia de fragmentos del ADN de unos organismos a otros. Como rama de la biotecnología,
Permite duplicar, modificar y fragmentar el gen de un ser vivo para insertarlo en otro. Gracias a ella son posibles organismos genéticamente modificados, o lo que llamamos OGM. Los transgénicos llamamos OGM. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá en esta foto de los perritos, la sandía o la patilla sin pepas, de las ovejas y de este maíz que les había comentado alguna vez, que todos tienen exactamente, son exactamente iguales y tienen mucho brillo. Esto es gracias a la manipulación de las escamas del pescado que se les agregaron a las cadenas de ADN de este tipo de maíz. GM. Los transgénicos son seres vivos, ya sea plantas, animales o microorganismos, en cuyo ADN se han introducido genes que no les pertenecen, y al hacerlo, se les proporcionan características que no tenían. El desarrollo científico y tecnológico ha permitido un crecimiento vertiginoso en los procesos de manipulación genética. Los ámbitos en que se aplica son múltiples: la cura de enfermedades, la producción de alimentos genéticamente modificados, así como las pruebas de paternidad, que permiten identificar el progenitor de un niño, entre otros. También en el lavado de ropa se utilizan productos transgénicos. Los detergentes y los jabones contienen enzimas. Recuerda que una enzima es una proteína que acelera transformaciones, y estos permiten lavar la ropa en agua fría. Si quieres profundizar en la información, en los comentarios te dejo enlaces de algunos libros. ¿Cómo les parece el video corto? Niños. ¿Sí escucharon el video? ¿Sí se veía bien? Sí, señora. Bueno, entonces recordemos que este periodo, pues, nuestro tema era sobre manipulación genética. Además, pues, de un proceso que ocurre principalmente en las células sexuales de los seres vivos, que es la meiosis. Gracias a la meiosis, pues, ocurre la reproducción humana y además, pues, en la reproducción hay cierto gasto energético. Cuando hablamos de meiosis, estamos hablando de la división celular, es decir, la que ocurre en las gónadas del cuerpo para producir las llamadas, las llamadas células sexuales. Es decir, que en los testículos se forman espermatozoides y en los ovarios se producen los óvulos. La meiosis en el ser humano solamente ocurre en las células sexuales, para que recuerden el otro año para el IPES. La meiosis solamente ocurre en las células sexuales de los seres humanos. Y la mitosis, pues, es el proceso de división celular que ocurre ya en los demás tejidos del cuerpo humano. En el primer periodo, pues, tratamos temas relacionados con los tejidos y la célula. Ahora vamos a tener en cuenta el proceso de división celular como reproducción específica de las células de organismos unicelulares y pluricelulares. Bueno, en la fundamentación, pues vamos a encontrar que es la meiosis, que es un proceso exclusivamente relacionado con el proceso de reproducción y su objetivo es la producción de células especializadas, llamados gametos, que se transmiten a la descendencia para formar nuevas combinaciones génicas del ADN de los progenitores. Por eso, cuando nos dicen, ay, es que se parece a su mamá, que se parece a su papá, que tiene el cabello de la abuelita, que tiene el cabello del abuelito, bueno, en general es porque hubo combinación del ADN de dos progenitores. Recordemos que las características de ADN que tenemos en nuestro cuerpo no es solamente de mamá y de papá, es de 64 generaciones anteriores a la nuestra.
Entonces, por eso a veces dicen, ay, es que se parece a la abuelita, ay, es que tiene los ojos del tatarabuelito. Entonces ya sabemos por qué es que tenemos características de 64 generaciones atrás. Luego, en las alteraciones genéticas, vamos a darnos cuenta que casi todos los genes de nuestro cuerpo están presentes en 2 copias. Cuando las parejas conciben un hijo, pues le transmiten una copia a cada uno de los genes de su cuerpo para que manera que el bebé tenga un grupo complejo de genes de la mamá y del papá. Entonces, sabemos que nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas, 23 de mamá y 23 del papá. En todas las células de nuestro cuerpo, ya sean células de los músculos, de la sangre, células nerviosas, todas tenemos 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Pero cuando ya este bebé crezca, por ejemplo, en sus células sexuales, es decir, si es niña o niño, bueno, en óvulos o en los espermatozoides, va a tener solamente 23 porque si le va a dar vida pues a otro ser, es decir, si le va a dar, va a tener un hijo, pues tiene que heredar 23 cromosomas y el papá o la mamá pues otros 23. Cada mutación pues del gen puede tener alguna repercusión. Cuando, por ejemplo, la máquina, si recuerdan que la que hace la replicación, transcripción y transcripción y transducción del ADN es el ARN, sabemos que él trabaja como una máquina perfecta. Tan, va haciendo todo lo que es la replicación pues de los genes. Cuando ocurre algún inconveniente por alguna de las proteínas que hizo falta, pues es cuando se produce una mutación. En el caso, por ejemplo, de la trisomía 21, que es el síndrome de Down, pues se produce un hijo con esas características de la trisomía 21, pues que tiene la cara plana, que son gorditos, que casi no se les nota sus huellas digitales, en general, pues, por ejemplo, eso. Para todas estas reacciones, el organismo necesita determinada cantidad de energía. Si recuerdan, esta energía se llama ATP, que es el adenosintrifosfato, la cual pues da o genera o permite la creación de nuevos individuos. Algo les iba a decir, bueno. Ya. En algunos casos, por ejemplo, en el hijo se puede desarrollar cierta enfermedad. Hay otras que simplemente son portadores. ¿Recuerdan qué es la hemofilia? ¿Alguno ha escuchado sobre la hemofilia? Alejandro, Camila, Nicole. No, profe, la verdad, yo no me acuerdo. Bueno, entonces, la hemofilia es un tipo, es la falta de un factor, ya sea el denominado 5 o el factor 8 en la sangre, que es aquel que permite la coagulación. Cuando hace falta este factor, las personas se pueden desangrar. Por eso, no sé si hayan escuchado a niños que no se pueden cortar porque se desangran. Entonces, cuando empiezan a tener pues hemorragia, lo que hacen es que les tienen que aplicar unos anticoagulantes, perdón, unos coagulantes que ayudan a que se les cierre la herida. Son personas pues que no pueden practicar muchos deportes porque al recibir algún tipo de lesión pues se pueden desangrar. Le da principalmente a los hombres, a las mujeres no, las mujeres serían portadoras. En el hombre se desarrolla esta enfermedad de la hemofilia y en las niñas no, porque, por ejemplo, nosotras que sufrimos, que se nos presenta la menstruación, entonces nos desangraríamos. Entonces, pues Dios hizo las cosas tan perfectas que dijo, solamente se desarrolla en hombres y mujeres no, porque nosotros pues tenemos la menstruación. Pero en las mujeres puede ser portadora, quiere decir que cuando esa mujer
vaya a tener algún hijo, el niño puede tener esta enfermedad. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces en este tipo de división se da origen pues a nuevos seres, sobre todo de la meiosis, con características 50-50, 50 características, 50% de la mamá, 50% del papá. Estas características pues son para toda la vida, pero pues hay un proceso que se llama, como ahí decía, ingeniería genética o la manipulación genética, que son aquellas personas que pueden manipular su ADN o el de sus hijos y pues crear un nuevo ser que no tenga ninguna enfermedad o defectos. Esta manipulación del ciclo celular pues se presenta en plantas, animales y seres humanos. Es un campo activo de la investigación debido a sus aplicaciones, es algo ya muy común. Se ha generado principalmente pues en el algodón y el maíz, también en la zanahoria. Este tomate de larga vida también es una manipulación genética, pero pues la idea es consumir estos alimentos, pero no en tantas cantidades, porque recordemos que nuestro cuerpo tiene una característica que se llama bioacumulación. ¿Alguien recuerda qué es la bioacumulación? Bueno, la bioacumulación es aquella característica cuando nosotros consumimos alimentos, algunas pequeñas partículas del ADN de estos alimentos que consumimos se quedan en nuestro cuerpo. No sufrimos de pronto nosotros, o a largo plazo pues se sufre estos cambios o esta bioacumulación, pero pues nuestros hijos sí pueden salir de pronto con algún inconveniente. Entonces la idea es que tengamos cuidado. De la fecundación in vitro, ¿alguien la leyó? ¿Camila leyó? ¿De qué se trata la fecundación in vitro? Profe, casi no se le escucha, no sé si es el internet de mi casa, se le escucha entre recortado. Bueno, Camila, ¿leyó qué es la fecundación in vitro? La fecundación in vitro. In vitro. ¿In vitro digo? In vitro. In vitro. Pero profesora, yo lo busco en el cuaderno. Alejandro. Bueno, entonces mientras que van leyendo, mientras que Alejandro y Camila van leyendo qué es la fecundación in vitro, recordemos que hay personas que son estériles, quiere decir que hay mujeres que no pueden quedar embarazadas, o hay hombres que sus espermatozoides no sirven para fecundar algún óvulo. Entonces, la ingeniería genética se ha inventado que extrae óvulos y espermatozoides y en las instalaciones de un laboratorio los introducen a la fecundación. Cuando el embrión más o menos se desarrolle en el laboratorio, pues la mujer tiene que seguir un proceso de ovulación y luego pues se introduce este embrión o este cigoto en el interior del útero de la mujer para que se termine de desarrollar y pues ocurre el parto.
Los óvulos, acá pues les están contando, se extraen mediante un método quirúrgico. Una vez se introducen la fecundación en el laboratorio, pasan las 48 horas y los embriones sobrantes son congelados para que en caso pues de no ocurrir el desarrollo o el desarrollo del embrión implantado, pues se pueda producir una nueva implantación. Este mecanismo se realiza cuando la mujer padece una inflamación del endometrio severa y el hombre no tiene un número suficiente de espermatozoides o son de baja calidad. Entonces, lo que hacen es que sacan los espermatozoides y el óvulo de alguna mujer, lo ponen a fecundar y luego, pues nuevamente se introduce en esa mujer o en alguna conejilla de indias, quiere decir otra mujer que preste pues o que alquile su vientre. También en este tipo de fecundación pueden modificar los hijos, de pronto que estudiarlos, que no tengan ninguna enfermedad, que no vayan a padecer alguna enfermedad, sobre todo hereditaria. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, una pregunta, yo, profe, Señora. profe, una pregunta, porque hay mujeres que son y no pueden tener hijos, ¿sí? No pueden tener hijos. Y pasan los años, pongámosle 3 años, o sea, pongámosle que la muchacha tiene 25 años, ¿sí? Y en los planes de ella quiere tener hijos. Y resulta y pasa que no pueden tener hijos. Y pasan 3 años, 4 años y ya pueden quedar embarazadas. O sea, eso, ¿cómo se puede decir? Ya no es estéril, sino que ya es otra cosa. Sí, claro, no puede ser estéril. Las mujeres estériles, por ejemplo, a través de estudios ya les dicen no puede tener hijos, por ejemplo, porque tuvo miomas, porque tuvo cáncer de útero. Esas mujeres, por ejemplo, ocurre que están con una pareja, llevan 10 años con una pareja y deciden tener hijos, pero ella no queda embarazada. Puede ser la calidad de los espermatozoides o también recordemos que al unirse los espermatozoides y estos óvulos, pues no son compatibles. Hay también una compatibilidad pues genética que tienen que cumplir. Entonces de pronto intentaron muchísimos años y no pudo. Cuando ya de pronto la alimentación, todo esto influye, ya ha cambiado o han mejorado pues este tipo, pues puede quedar la chica embarazada o cuando intenta de pronto con otra pareja, ahí sí es cuando queda embarazada y es por la calidad tanto del espermatozoide como del óvulo y la compatibilidad genética. También ocurre muchísimo eso. Entonces, Bueno. sí señora, es muy diferente a lo que es la esterilidad. Eso se da ya de pronto o atrofia. A veces lo mismo el útero o los óvulos y el espermatozoide se atrofian. ¿Qué quiere decir? Que no es el momento indicado. Nuestro cuerpo, les voy a buscar, esto me hizo acordar de un documental que hay sobre una investigación. Nuestro cuerpo es perfecto. Él dice cuándo y en qué momento usted va a quedar embarazada, no cuando usted lo esté buscando. Entonces el cuerpo por eso hace muchísimos estudios, toman muestras de sangre, muestras del óvulo, del espermatozoide, mentalmente, todo eso porque nuestro cuerpo dice a los tantos años queda embarazada. Y por eso hay, por ejemplo, niñas ahí en el colegio, ustedes conocieron a una chica que decía que no podía quedar embarazada, que supuestamente ya no iba a poder tener hijos, que no sé qué, pero pues esos estudios son muy costosos. A ella se lo dijo el doctor de pronto porque se había atrofiado un poco el útero. Pero pues quedó embarazada y ahorita sabemos que tiene, no me acuerdo si es niño o niña. Entonces son estudios muy costosos, la verdad, para saber en qué momento sí va a quedar. O las personas que ya tienen cáncer y pues les quitan toda esta parte de su sistema uterino, pues ya sabemos que ellos sí ya no, esas mujeres ya no. O los hombres lo mismo cuando hay una enfermedad que les atrofia lo que son los conductos aferentes y eferentes, que es me acuerdo y ya les digo. Se me olvidó el nombre. Bueno, esa enfermedad viene
Ay, me estoy intentando acordar. Bueno, esos hombres tampoco quedan estériles completamente. Cuando reciben un golpe o algo, bueno, también eso es de mucho cuidado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ay, ya me acordé. Varicocel. Los hombres a veces se les desarrolla mucho lo que es la varicocel, que son aquellas venas que se inflaman y pues afecta los conductos y no pueden, como les digo, lo que es el semen, pues no hace una buena mezcla con las células sexuales y pues ahí es cuando no pueden tampoco engendrar hijos. ¿Alguna pregunta? No, no, señora, profe. Bueno. Bueno, en la aplicación de conocimientos encontramos lo que es la lectura, porque existe el sexo cuando consume tanto tiempo y energía. Ahí simplemente algunos animales que se encuentran solamente para la copulación, la hembra pues queda embarazada y ya. Y ya no pasó más porque ellos piensan es en la subsistencia, no en el gasto energético. Entonces, bueno, ahí ustedes la van a leer. Y de ahí van a contestar esas preguntitas, 3 preguntas. Luego del síndrome de Down, pues van a contestar sobre lo que dice la ley 115 de 1994. De ahí, pues van a dibujar estos pequeños cromosomas, como están pues más o menos organizados, de un individuo, una mujer que está completamente sana, y pues de acá, cuando ocurre la trisomía 21, y todavía pues no se ha decidido si es hombre o mujer. ¿Listos? Ahí explican, bueno, leen el siguiente texto. Realizan su aporte personal acerca del anterior texto, bueno, explican. Y de ahí, pues ya lo último que queda es el taller evaluativo, que son 10 preguntitas. Que esto equivale al 40%, la autoevaluación está sobre el 20%, y el desarrollo de esta guía también, de acá, equivale al 40%. ¿Alguna pregunta? ¿Sabes qué se me fue el internet? Estos fueron los que me salieron en vivo, los que me alcancen en la línea. ¿Alguna pregunta? Alejandro, ¿alguna pregunta? ¿Mm? Profe, ¿hasta cuándo es que Bueno, ahí en la guía yo tenía hasta el 19 de junio, creo, pero les voy a recibir hasta el 25. Hasta el 20, ay, sí, está hasta el 19 de junio, les recibo hasta el 25, hasta el viernes 12 del mediodía. Ahí ya les escribí mensaje, por favor, lean lo que les escribo en el WhatsApp. Vale. Profe, una pregunta. Señora. ¿Será que usted se puede decir cuáles de los estudiantes ya han entregado trabajos? No, yo O, les envío. bueno, los trabajos que ha calificado de décimo.
Yo les envié ya al correo los que les he calificado. Entonces, por favor, si ya me entregó trabajo, revisar en el correo. ¿Listo? Revisar correo, a ver. Bueno, chicos, no es más por el día de hoy, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Listos? Chao, Camila. No, profe. Bueno, Sí, señora. Hasta luego, profe. chao, Camila.